Buenas tardes. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 3. Hoy hay olor a algo nuevo. ¿Qué piensan ustedes que será? Hay un olor a nuevo acuerdo, a nuevo pacto. Hoy empieza una cosa bastante interesante que ya comenzó con todo el Evangelio, pero bueno, hoy vamos a ver algunas cosas interesantes, si el Señor así lo permite. Lucas capítulo 3, versículo 1. Como el capítulo es bastante largo, no sé si lo vamos a poder cubrir todo hoy, lo preparamos todo, pero sí vamos a llegar hasta donde sea coherente y donde podamos disfrutar. Ahí dice Lucas capítulo 3, versículo 1. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: esta es la voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles sean rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas sean enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él le contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan le contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo y luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias de continuar delante de ti en este estudio. Rogamos que sea tu Espíritu dirigiendo todo, Señor, en esta hora, todo lo que se diga sea exacto y conforme a las Escrituras, y únicamente exacto y conforme a las Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vemos la descripción que hace Lucas del ministerio de Juan el Bautista. Los primeros 20 versículos de este capítulo hacen un paréntesis entre lo que después continúa describiendo hasta el capítulo 4, versículo 15, el inicio del comienzo público, del ministerio público del Señor. La precisión con la que Lucas nos habla en el versículo 1 nos daría para que nosotros hiciéramos un poco de historia y poder fechar exactamente cuando apareció Juan el Bautista, cosa que se ha hecho y se puede hacer. Lo que no es el núcleo exacto de nuestro estudio en este momento en Lucas. Pero hay una precisión exacta que además ha sido corroborada por las fuentes históricas. Hay una precisión, Lucas quiere que se sepa cuándo, cómo y en qué momento, y efectivamente se puede saber.
El versículo 2 dice, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan. Los judíos tenían un solo sumo sacerdote, a la vez que Anás fue destituido por el Imperio Romano, por algunas desavenencias graves que habían tenido, entonces lo reemplazaron con Caifás, que era su yerno. Pero el pueblo judío en general, por lo menos los más prominentes, seguirían considerando a Anás como el sumo sacerdote legítimo. De hecho, es tan así que cuando arrestan a Jesús lo llevan primero ante Anás y luego ante Caifás. Por eso es que parecen dos sumos sacerdotes cuando en realidad solo había uno. Lucas inserta a Juan en la línea de los profetas del Antiguo Testamento cuando dice que la palabra de Dios vino directamente a él. Pero esto era algo espectacular, porque habían pasado entre 430 y 460 años de que esto no ocurría. Así que se ha levantado el último profeta de Israel y, según las palabras del Señor Jesucristo, el más grande de todos los profetas. Acá está el Elías de Isaías, el hombre que va delante de su Señor proclamando la venida de lo que Mateo describe, el Evangelio del Reino, y aquí se habla como algo más general. ¿Por qué Mateo está dirigido para un público particular y el Evangelio, como hemos visto en Lucas, también para otro público particular que son los gentiles? Dios habla ahora nuevamente a su pueblo. Los versículos 3 y 6 dicen, entonces Juan se fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Es interesante que esta traducción capta exactamente la esencia del griego y nos alivia en pensar que se bautizaban para perdón de pecados. Se bautizaban por el perdón de pecados. Había un arrepentimiento previo debido a la predicación del profeta que se señalaba con un bautismo. Es interesante también que este bautismo del que está predicando Juan es un bautismo que los judíos aplicaban a los prosélitos, es decir, a los gentiles, a los paganos que se convertían al judaísmo. Previo a la circuncisión que les era después impuesta, ellos los bautizaban. Pero Juan se los predica a los judíos, tratándolos de incircuncisos del corazón, ¿no? Se los predica a ellos, va dirigido para ellos. Eso está buscando simbolizar un cambio en el corazón del pueblo judío, porque evidentemente, como ya vamos a empezar a ver, no bastaba solamente con lo externo. Y estamos en el centro de una religión que había llegado a ser meramente externa, sumamente ceremonial. Se trataba de ceremonias y no de contenido, que es exactamente lo contrario al espíritu del Antiguo Testamento y al espíritu de la Escritura toda. Por lo tanto, Juan está diciendo, arrepiéntanse al pueblo que se suponía ya estaba arrepentido. La cita que sigue ahora es de Isaías 40, versículos 3 al 5. Dice así el versículo 4 de Lucas. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, esta es la voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Obviamente que esto es un lenguaje poético para decir que los obstáculos para la manifestación de Dios, una superior manifestación de Dios en el templo, iban a ser corridos. Y aquí está Juan corriendo esos obstáculos. Y esta es la prometida secreta venida del Señor a su templo. Vendrá de pronto el Señor, decían los profetas, a su templo en su momento. Y está pasando en este momento. Las personas, dice el versículo 6, todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Es interesante, porque en el griego, algunas versiones traducen como todas las naciones, todas las gentes, pero esta versión traduce exactamente el concepto del griego, todas las personas. Porque la salvación, recuerda Juan el Bautista, el último profeta de Israel, no es nacional, siempre ha sido y siempre será individual. No puede ser heredada por lazos familiares, ni por lazos culturales, ni por ritos externos. Debe ser tomada, como escuchamos a primera hora, por fe.
debe ser tomada por fe, debe ser asida por fe. Por eso los que venían a él les exigía que hicieran frutos dignos de arrepentimiento para que tuviera sentido el bautismo. Y está diciendo, vuélvanse a la fe. Está predicando el Evangelio como si estuviera predicando a inconversos. Y lo está predicando dentro del pueblo de Dios. Esto es profundamente singular, porque Juan no ha sido enviado a cualquier otra civilización que no conocía, sino que a los que se supone estaban empapados, embuidos y embebidos de la fe, y les está diciendo, no, vuélvanse, conviértanse, crean. Y es interesante, debe hablar a nosotros. Debe hablar a nosotros cuánto hay de en nuestra fe de algo externo y cuánto hay de algo interno. Pero si nosotros estamos bien, también debe hablarnos a nuestras iglesias, a nuestras comunidades, a todos que llamamos los cristianos. ¿Cuánto hay de externo y cuánto hay de verdadero? Juan está predicando al pueblo. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, dijo, camada de víboras. No era muy simpático el arranque del sermón. No era. Esto está muy lejos de saca el campeón que hay en ti, Dios tiene un plan maravilloso para vos. No, va directo al centro. El problema es que son una camada de víboras. No es porque fueran especialmente pérfidos, que lo eran, o que lo somos, porque lo podemos personalizar, sino que lo que aquí se alude es a la generación de los hijos de la serpiente que está en Génesis 3:15. Aquellos que quieren independizarse del consejo de Dios y aún así estar bien con Dios. Y ahí va donde apunta esa camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? ¿Por qué buscan escapar de la ira que viene si están bien? Si son el pueblo, si está bien lo que están haciendo. ¿Por qué vienen al bautismo? Porque no está bien el corazón, ni porque ustedes lo saben. Lo que está buscando es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Siempre se espera, siempre en la Escritura, y Juan no es distinto, que el arrepentimiento de fe produzca un cambio ético, interno y motivacional en las personas convertidas. No hay ni un solo convertido que pueda seguir viviendo como antes, cuando era inconverso. No puede, no sucede. Entonces, no vengan a hacer un baño al río Jordán por ninguna de sus dos riberas si no hay un cambio, decía Juan. Cambien. Y la gente decía, ¿y qué tenemos que hacer para demostrar el cambio? Y él les dice, los previene de autojustificarse. En el versículo 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Hoy estamos a salvo, somos del grupo correcto. Está bien. No tenemos por qué complicarnos tanto. Y él dice, no crean eso. Porque la salvación es individual. Es profundo este capítulo. Es profunda la predicación del profeta. Eso no significa nada, agrega a línea seguida. No significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. La vida que viene de Dios no puede ser heredada ni podemos transmitirla por haber nacido en una iglesia buena o en una familia de creyentes buenos. No se hereda. La vida debe ser tomada individualmente. La vida debe alcanzarnos individualmente. No significa nada ser hijo de Abraham. Para los judíos debe haber sido choqueante. ¿Qué quiere decir? Que ser judío no es algo que me coloca en el camino correcto, no es que me coloca en el pueblo elegido, no es que me coloca en la dirección. Bueno, Juan dice que no, pero ¿se habrá equivocado Juan? Sin embargo, Pablo lo explica en Romanos capítulo 4. Vamos allí, Romanos capítulo 4. Versículo 11. Está hablando de la fe de Abraham, Romanos 4. Pero para no hacerlo largo, versículo 11.
La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Ya tenía, ¿eh? Y que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era como el bautismo que nosotros practicamos, el bautismo de creyentes. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Buena noticia para nosotros. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Malas noticias para los que creen en los grupos especiales. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley para ti es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, estamos todos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Así que el mensaje fuerte que tiene Juan el Bautista es: no se trata de linaje, no se trata de religión, se trata de fe personal. No se trata de si sos judío o gentil, si sos evangélico o de cualquier otra denominación. Se trata si crees en Cristo, si le crees a Dios y a Cristo. Por supuesto que eso debe haber sido bastante llamativo para los judíos, que se deben haber quedado pensando en esto. Pero muchos dicen que fueron a él y se bautizaban. Aún en Romanos, capítulo 9, versículo 8, hay otro también para nosotros sobre este asunto, sobre lo mismo que venimos hablando, la importancia de la fe. 9:8 de Romanos dice: eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo, y ahí sigue toda la historia. Lo que te hace hijo de Abraham, lo que te hace salvo, siempre ha sido el mismo método: la fe en la promesa de Dios, la fe en la simiente que fue prometida aún allí en Génesis capítulo 3, 15. Esta simiente que está por empezar a predicar, esta simiente que es el centro absoluto de la Escritura y que es el cumplimiento total del Antiguo Testamento. Esta que va a salir. Y el precursor está largando ese mensaje, que para nosotros puede ser conocido. ¿Y acaso alguno debe estar pensando: bueno, hoy es el día de las obviedades? Puede ser, pero para aquellos no lo era tanto. Para aquellos era bastante novedoso. Vean conmigo en Gálatas, sigue, menos mal que Pablo le gustaba explicar, gracias a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 7. La fe y la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que se ponen su fe en Dios. Esto es lo que Juan el Bautista está predicando en su día, en su momento en Lucas. Esto es lo que él les está diciendo en blanco y negro. Oigan, no es étnico, no es nacional, no es tribal, es fe. Es fe. Y puede tenerla tú, nacido en Jerusalén y llamado con algún nombre clásico de los hebreos, o fulano de tal, nacido en Estocolmo con un nombre gentil, o uno en Zimbabue, o uno en Estados Unidos que ni descubierto estaba. Es radicalmente diferente. Es el cumplimiento exacto de Jeremías 31. Es el nuevo pacto con los corazones que eran de piedra y ahora son de carne. Es nuevo, es fresco, y empieza a golpear duro las conciencias de los hebreos que estaban asegurados de los ritos, de las tradiciones, de la etnia, y que tenían solo una religión y se estaban perdiendo en masa. En masa. Viene a sacudir. Decir: no, muchachos, no. Porque como también se dijo más temprano, maldito el hombre que confía en el hombre. Y estos confiaban en el Sanedrín y en sus maestros del Talmud y de la Mishnah
y había una gran perdición entre ellos. Están siendo sacudidos por eso. Y el versículo 8 dice de esta manera, hablamos de Gálatas capítulo 3, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Así que el mensaje es bien claro. El pueblo de Dios no es una nación. El pueblo de Dios son todos los que creen en su Cristo. Y eso es duro, pero es real. No se trata de tener un pasaporte de un lugar. Se trata de tener el corazón transformado por la fe en el único Hijo de Dios. Y eso es lo que está diciendo Juan aquí, Juan el Bautista. El versículo 9 de Lucas capítulo 3. Volvemos ahí, dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es todo árbol que no produzca buenos frutos, será cortado y arrojado en el fuego. Creo que no hay ni siquiera que comentar el versículo. Es irrelevante. El reino de Dios no es un evento futuro. El reino de Dios, ahora mismo el hacha está puesta a la raíz y todo aquel que proceda a rechazar a Cristo será cortado y echado en el lago de fuego. Eso no es un evento escatológico, es un evento actual, porque Jesucristo va a salir a predicar dentro de muy poco tiempo y después de un periodo de casi 3 años los van a matar, los van a rechazar y van a gritar sobre él, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No una vez, sino 3 veces. Así que aquí está el juicio anunciado. El profeta está diciéndole al juicio, ojo, ojo, ojo con creer en las tradiciones, ojo con creer en los ritos externos, ojo con solo ver el rito externo y no el contenido, ojo con tomar la Santa Cena como una costumbre preciosa de los evangélicos. No, Señor, no es sola la forma, es el contenido, porque ese contenido o no es nada. El pan que tomamos puede ser una galleta, puede ser un pan, una tortuga, lo que quieran. Lo importante es lo que simboliza. Y el vino puede ser vino, jugo de uva, lo que quieran. Pero lo importante es a lo que apunta. No es cuestión de externidad, sino de internidad. Y los hebreos de aquella época estaban complicados con este asunto. No todos, seguramente, pero la gran mayoría. Pero se ve que hubo un gran despertar. Y se ve que fue realmente choqueante, porque los evangelios sinópticos nos cuentan de que muchos empezaron a venir a Juan. Porque a muchos les sonó la alarma y dijeron, uy, bueno, entonces, ¿cómo estamos? Y los que eran soldados empezaron a decir, ¿y nosotros qué hacemos? Y aún los publicanos, que eran judíos que trabajaban para Roma, que eran odiados, dijeron, ¿y nosotros qué hacemos? Y todos querían preguntar, ¿qué hacemos? A ninguno se le manda dejar de hacer lo que hacía. Al publicano no se le dijo que dejara de cobrar impuestos. Al soldado no se le dijo que dejara de ser soldado. Lo que se le dijo es que fuera recto de conducta y que manifestara el olor de una fe sincera. Lo que se le llamó es a tener una ética que después será explicitada en el Sermón del Monte. La ética del reino de Dios. Y por lo tanto, no es una ética futura, sino que es una ética de ahora. Porque el reino de Cristo no va a comenzar, ya comenzó. Porque Él fue resucitado y ascendió a los cielos y está sentado ¿en dónde? A la diestra de la majestad, en las alturas. No estamos hablando de algo que va a suceder, es algo que está presente. Por supuesto que queda la consumación de su segunda venida y todos esos hechos, eventos escatológicos que lo rodean, por supuesto. Pero el hecho es que sí, ya está gobernando el Señor. Y ese reino que empezaba a predicar en este momento Lucas era presente. Y claro, removió mucho. Porque si miramos con ojos excesivamente neotestamentarios este pasaje, no lo vemos. Porque todo lo que Juan el Bautista nos dice, a nosotros nos parece muy obvio, muy conocido, muy lógico, pero no lo era así para los que primeramente escucharon.
porque además había una predicación de conversión que el judío solo hubiera esperado para los de afuera, no para adentro. Pero Juan no fue a nadie de afuera, sino que vino para adentro del pueblo judío. Y cuando recordamos el episodio de Cristo y la mujer sirofenicia, ¿qué le dice Jesús mientras ella le ruega? No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y él dice, sí, Señor. Y él le dice, le insiste, y él le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Recuerden, para judíos un perro era algo despreciable. No es bueno darle a los perrillos. Y dice, sí, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y él que le dice, ojo, mujer, grande es tu fe, te sea hecho como quieres. Fe. Y esto es lo que Juan está hablando acá. Es removedor y es profundo. Dice el versículo 10 de Lucas 3. Y las multitudes le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y bueno, y ya lo vimos, y va hasta el 11. Hasta el 14 incluso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntan los soldados, los recaudadores de impuestos. No extorsionen, no hagan falsas acusaciones. Estén satisfechos con su salario. Estén satisfechos con su salario, muchachos. No hagan corrupciones. No estiren el estilo de vida más allá de lo que sus salarios permiten. Podríamos aplicar. No se conviertan en esclavos del sistema. Vivan de manera sobria. Sobriedad y cristianismo son muy buenos amigos. Opulencia, despilfarro, consumismo no tiene nada que ver con nuestra fe. A veces podemos cometer errores, todos somos humanos, pero el estilo de vida de un cristiano ha de ser sobrio, prudente. Versículo 15, porque casi me deslizo a hacer moralina y no a predicar lo que dice exactamente el texto. Versículo 15 al 17. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto. Se les encendió la alarma. Dijeron, bueno, este ha de ser. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior, que ni siquiera soy digno de ser esclavo y de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo o su bieldo, como dicen las traducciones castellanas viejas. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. En la síntesis griega, todo el foco de estos 3 versículos está en Él, el que tiene el bieldo. ¿Está? El centro, el núcleo, el sujeto de la frase está en Él. Todo esto ocurrirá es como un complemento directo, ¿no? Yo no sé mucho, porque además no es muy comparable la gramática griega con la castellana, pero funciona como un decorado, funciona como un marco. Él, que tiene el bieldo, es el centro. Y Juan dice, este es al que tienen que esperar. Juan no alimenta falsas expectativas, no dice, soy yo. Dice, no, yo no soy. Es más, no soy digno ni de atarle o de desatarle la correa de su calzado. Viene uno que sí es. Este es el que tiene el juicio. Lo pone como Dios. Porque está diciendo que Él tiene el juicio para dar el fuego, bautizar con fuego. Hay 2 formas de ser bautizados con fuego. Como fueron en Pentecostés, aquellos primeros cristianos que recibieron las llamas de fuego, y como somos nosotros bautizados en el Espíritu Santo, o ser bautizados con el fuego de la condenación eterna. No nos deja equivocar este pasaje que dijimos. Él tiene el bieldo, separa la paja del trigo. El trigo para el granero, la paja no se queda ahí, se va al horno. Ahí está Él, ese es el ejercicio de Cristo, el juez, el soberano, el que decide el destino de las almas. La relación con Él determina quiénes somos, a dónde vamos, qué será de nosotros. Tan importante es ese que viene detrás. Ese que viene detrás, parece que Juan lo grita, no es otro que el Señor. No es otro que el Señor. Él es el Mesías. Él viene. Versículo 18 al 20. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo, el Evangelio. El Evangelio. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas
el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Juancho se ve que no se andaba con mucho drama, iba directo al grano. No estaba para relaciones públicas. Derecho viejo mostrando un celo, obviamente motivado por una plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuánto celo tenemos nosotros para decir la verdad en situaciones incómodas a personas que están por encima de nosotros? A Juan no le importó nada. Dijo lo que había que decir en el momento que había que decir. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando así a sus muchos pecados uno más. Esto obviamente no es cronológico, porque nosotros sabemos que Juan fue a la cárcel mientras el ministerio de Jesucristo se desarrollaba. Pero como ya dijimos, Lucas no siempre es cronológico, sino que normalmente es temático. Agrega, en el tema de Juan, agrega todo el capítulo de Juan. Él no está tratando de ser cronológico, está tratando de ser temático. Él dijo, este es el fin de Juan. Es una advertencia, este es el fin de los que hablan la verdad. Puede ser este. Puede ser este. El mundo puede devolver mal por bien. Y muy probablemente devuelva mal por bien. Muy probablemente. Así que, bueno, el heraldo termina en la cárcel. La referencia de Juan en la cárcel ocurre entonces fuera de contexto, pero él va a decir, nos dice el texto que él predicó de muchas maneras, con muchos ejemplos, y sabemos que de manera muy insistente, provocando que crecientemente la atención que se iba hacia él fuera hacia Cristo, preparando el camino, avivando los corazones. Porque la predicación tiene esa característica. La predicación aviva los corazones, genera rechazo, genera aceptación, genera incredulidad, pero nunca queda indiferente. Cuando la predicación que nosotros hacemos es indiferente a la gente, es el más triste de los resultados, porque no estamos predicando nada. Porque a la gente no le importa. Es mejor el rechazo, y ni hablar que mucho mejor es la aceptación, pero es mejor el rechazo. Nosotros no manejamos las decisiones de otros. Es mejor el rechazo que no pase nada. Bueno, Juan no era de los que no pasaba nada. Dice el versículo 21 al 23. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Multitudes. Cuando dice multitudes, valga la redundancia, quiere decir mucha gente estaba siendo conmovida por este predicador. Se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron. Lucas es el único que consigna que el Señor Jesucristo vino a este momento en oración. Los otros evangelios no lo consignan. Lucas es el evangelio de la oración, porque siempre vamos a encontrar a Jesucristo haciendo énfasis en la oración. Él va a orar para esto. Jesucristo viene muy consciente de lo que viene. Viene muy consciente de que él ahora es el que va a tomar la posta. Jesucristo, como profeta, sabe muy bien lo que va a pasar con Juan. Así que él viene orando y dice que mientras él oraba los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús se somete a un bautismo de arrepentimiento para identificarse con el pecado de su pueblo. Él está identificado con los pecadores. Él no es pecador. Sabemos por los otros evangelios que el profeta trató de rehusarse. Y él le dijo, es necesario cumplir toda justicia. O es necesario cumplir todo lo que Dios declara. Así que él vino a arrepentirse por algo que no había cometido. Aquí comenzó ese ministerio. El Espíritu Santo viene a ungir de poder a Cristo para su ministerio como hombre y como profeta. Y escuchamos la voz del Padre que nos informa que Jesús no es solamente un hombre, no es solamente un profeta, no es solamente aquel profeta que se habló en Deuteronomio 30 al Señor Moisés, sino que es el Hijo único del Padre. En su complacencia, por Él está su complacencia por nosotros. Él, cumpliendo toda justicia, ha cumplido toda justicia por nosotros. Esta confirmación divina volverá a confirmarse en la transfiguración, cuando Pedro, el tocayo, se asusta y empieza a decir tonteras y quiere armar carpa y no sé qué es lo que quiere, armar un campamento, y ve a Cristo transformando, viendo
imagen divina. En el mismo Salmo 2.7 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hablando de la aparición humana de la segunda persona de la Trinidad, irrumpiendo en la historia. El Hijo de Dios que el ángel Gabriel habló en el capítulo 1, el Hijo de Dios que asomó en el capítulo 2 cuando los padres adoptivos lo van a buscar, bueno, su padre adoptivo y su madre lo van a buscar y dijo, pero ¿qué me buscan? ¿No sabían que tenía que estar en el templo, en los negocios de mi padre? O sea, ¿por qué me buscan? Acto seguido, en el capítulo 4, Satanás va a cuestionar esa identidad, que ahora queda claramente reflejada. Satanás va a venir a tentar en los primeros 15 o 20 versículos del capítulo 4, diciéndole, sí eres hijo de Dios, tratando de mover a la humanidad de Cristo de esa certeza y no puede. No puede, no es en ningún modo exitoso, es completamente derrotado. Por eso aquí Dios afirma que Él es el Hijo en el que tiene complacencia. Esta complacencia y este Hijo, esta frase de Dios, es el cumplimiento profético de Isaías capítulo 42. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 42. Es inentendible los evangelios sin entender el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la Biblia de Jesucristo. Y el Antiguo Testamento está empapado de Cristo, está Cristo por absolutamente todos lados. Y no se puede entender y ni comprender adecuadamente sin ver que prácticamente a cada paso y a la vuelta de cada versículo está Cristo allí. Es el capítulo 42, seguramente en la Biblia de ustedes habla del siervo escogido, y es Él. Dice el capítulo 42, versículo 1, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. He puesto mi espíritu sobre él. La paloma, para algo era visible el Espíritu Santo. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. A las naciones. Voy a sugerirles algo. A las gentes, a todos los individuos. La salvación es individual. No es un ente colectivo. Es colectivo cuando estamos todos los salvos, pero es hacia la persona, es hacia el humano, hacia la oveja perdida, hacia la número 100. Deja las 99 seguras y va por las 100. Tan particular como eso, tan significativo como eso. No gritará ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Dios el Señor creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que en ella hay. Él es quien da aliento a cada uno y da vida a todos los que caminan sobre la tierra. Él es quien dice, yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré la mano y te protegeré. Y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás luz para guiar a las naciones. Y abrirás los ojos de los ciegos, y pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Tremendo. Este es el cumplimiento. Acá está anunciándose el que viene a hacer esto, el siervo del Señor. Se nos dice que el Mesías comenzó su ministerio a los 30 años. A los 30 años, justo cuando los sacerdotes empezaban a servir, la clase de levitas, justo cuando José empezó a servir a Faraón, justo cuando David comenzó a gobernar en Israel, justo cuando fue el tiempo señalado. Luego queda la genealogía de Jesús. Mientras Mateo se remonta a la ascendencia de Jesús, no la vamos a leer por una cuestión de tiempo, hasta Abraham, para demostrar que el linaje de Jesús era perfectamente judío y él era verdaderamente el heredero, el hijo de David. Aquí va hasta Adán, para demostrar que él es el Salvador y el Dios del mundo entero. No solo de un pueblo étnico, sino de toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Además, nos muestra el enorme contraste de nuestro primer padre, Adán, que estando en las condiciones perfectas, con un cuerpo perfecto, en un jardín perfecto, fracasó en desobediencia. Y nos muestra a Jesús triunfante en el desierto con todas las debilidades de una naturaleza caída.
El contraste entre el primero y el segundo Adán. El que lo tuvo todo y falló a representarnos. No lo estamos juzgando, estamos narrando. Falló a representarnos. Y el que vino desprovisto de todo y venció a través de todos los obstáculos para representarnos exitosamente. Entonces, Jesús era conocido como el hijo de José, era el hijo de Elí, y termina el 38, Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. Este es el segundo Adán, este es el mejor Adán, esta es la nueva humanidad. Este hombre, este estupendo hombre, es nuestra esperanza. El Señor bendiga su palabra.